Ay, pues muchas gracias. Buenos días. Sexta sesión, quinto libro o libros, porque en junio leemos varios. Es quinto mes y es la sexta sesión de lecturas al oído. Muchas gracias. Ayer terminamos el libro de Aura de Carlos Fuentes, un libro de misterio donde nos podemos reflejar mucho, donde hay mucha situación psicológica, hay una situación de fantasma. ¿Qué pasa con la juventud? Y se empalmaban mucho con el ensayo que les leíamos ayer de la juventud, esa eterna juventud. ¿Qué pasará en esa casa o qué pasó entre Consuelo, Aura y Felipe? Pues queda en la mente de todos nosotros, ¿no? Lo metafórico, lo simbólico, lo oscuro, lo que refleja en el ser humano. Piensas, te quieres quebrar la cabeza por definir qué fue, pues no se puede. A veces los cuentos o las novelas cortas nos van a dejar siempre como ese ruidito, ¿no? Esa sensación de ¿por qué? ¿Por qué lo quiso escribir? ¿Qué pasaba en su mente? ¿Qué sensación vivió? ¿Y qué nos regaló? Entonces ya es trabajo de cada uno de nosotros dejarlo como una gran novela, como una novela pasajera o con un mensaje que puedo seguir promocionando o compartiendo con mis amistades, ¿no? Pues bueno, para seguir desmenuzando este libro de ensayos cortos publicados en el periódico de España de Irene Vallejo, en un periódico español. Aquí hay ensayos que en lo personal me han gustado porque no tengo que leer horas y horas para encontrar una reflexión. Y hemos hablado, si recuerdan, en el paso de este mes de junio hemos hablado de cómo las palabras nos impactan, cómo podemos influir, cómo extrañamos a las personas que se nos adelantan, cómo vivimos en un mundo tan veloz. Ayer hablábamos de la juventud, hablábamos de las cartas al más allá, cuando alguien se nos adelanta y queremos tener un monólogo o una conversación con esa persona que se nos adelantó en el camino. Entonces siempre habrá como una pequeña enseñanza donde Irene Vallejo retoma un punto importante del pasado y lo trae a nuestra vida presente. Y ahora les comparto de este libro, El futuro recordado, dos ensayos más. Y con esto comenzamos hoy, miércoles 18 de junio. Dice, aún aprendo. Somos seres hambrientos, hambrientos de justicia, de amor, de conocimiento. Ninguna de estas ansias tiene edad. Desde muy pequeños, los niños quieren averiguar las causas y los motivos de las cosas. En cuanto superan la edad del llanto y los arrullos, aprenden a reclamar explicaciones. ¿Por qué? Y nos apabullan con ráfagas de preguntas. Nunca deberían perder esa avidez. Como exploradores perpetuos, necesitamos construir cartografías mentales del mundo en el que estamos. La educación nace de un anhelo más profundo que el mero entrenamiento para trabajar. Lo demuestran los alumnos entusiastas de la Universidad de la Experiencia, personas ya en la madurez, casi todas jubiladas, que regresan a las aulas para nutrir su deseo de saber, sin el aliciente de ascensos o recompensas laborales. Y allí descubren que aprender es un placer inagotable y un vivero de salud. El griego Solón, uno de los siete sabios, fue tal vez el único poeta antiguo que se rebeló contra la erosión de los años. Poseía el don del asombro y la curiosidad. Escribió, Envejezco aprendiendo. Siglos después, otro gran maestro lanzó el mismo mensaje. En uno de sus últimos dibujos, Goya retrató a un anciano encorvado, quizá él mismo, con barba blanca y dos bastones, y sobre la imagen se lee, Aún aprendo. Solón y el pintor Goya sabían que la búsqueda jamás termina, ni aunque seas un genio en el umbral de la muerte. Me encantó. Aún aprendo. Hay cosas que las fui como ligando cuando les leía fragmentos del método Ikigai, la razón de ser, envejecer, ser longevos, pero longevos con calidad de vida, con amigos, con ganas de bailar, de cantar, de tener tu negocio. Aunque nos consideremos jubilados, nunca somos jubilados de alma ni de cuerpo. Entonces aquí hay muchas cosas importantes que nunca terminemos de aprender, envejecer aprendiendo. Y otra palabra que yo destaqué mucho es la curiosidad. Yo creo que mis hijos, el día que yo me muera, me van a poner en mi lápida. Mi mamá siempre me dijo, tienes que ser curioso. Y eso es lo que le digo. O sea, si tú no eres curioso en la vida, te quedas sin averiguar, sin aprender, sin tener así como el hambre de, ¿y por qué será esto? ¿Cómo funcionó? ¿Por qué le pusieron este nombre a la calle? Simplemente esos pequeños ejemplos les digo, sean curiosos, nunca se detengan y eso les va a dar como un paso extra en la vida. Y aquí lo menciona la curiosidad y sobre todo la búsqueda que jamás termina, ni aunque seas un genio en el umbral de la muerte.
¿Hubo alguna palabra para ustedes, alguna palabra que detonó este ensayo Aún aprendo, que les haya hecho, que les haya retumbado ahí en la mente? ¿Les gustó algo? ¿Quieren que se lo repita? No, ¿verdad? No creo que sea para tanto. Conchita, ¿quieres hablar? Sí, adelante. Fíjate que acabo de terminar un libro que se llama El Club de Lectura del Refugio Antiaéreo Ok. y justamente trata de una señora que va a cumplir 60 años y va a ver a su tío que es mucho más grande que ella y le dice, ya me voy a jubilar. Y le dice el tío, jubílate del trabajo, no de la vida. Y Ay, qué justamente bello. se desarrolla que a sus 58 o 59 años tiene cosas por hacer todavía. Entonces, eso es cierto, a veces decimos ya hasta aquí y no, la vida nos depara muchas otras cosas. Exacto. Y jubilarte, ¿por qué? Aquí viene el ejemplo. Esa universidad de la experiencia, tener la inquietud de por qué no me inscribo en algo, aprendo algo nuevo, un hobby, un oficio que me dé mis horas con esa calidad y con esa convivencia con personas nuevas. Yo me pongo a pensar en nosotros. El destino nos une, ustedes escucharon, tal vez alguien les comentó, oye, pues aprenderé, tal vez escucharé algo que retumbe por ahí, conoceré nuevos escritores o nos saludaremos cada mañana y seremos a distancia amigos literarios, pues bueno, algo hay en esto, ¿no? No Algo, nos ¿eh? detenemos, no nos detenemos por aprender, por escuchar, porque la mente no se quede como, ya saben, como las cosas que se erosionan y se empiezan a apagar y se desmenuzan con el agua y se deshacen. Al contrario, que los días sean llenos de algo. Entonces, aquí está, lo que hace Irene es eso, siembra una semillita para que reflexionemos. Se llamó Aún aprendo. Y el segundo que les comparto se llama latidos. Dice, recordar es una palabra muy antigua. En latín significa volver al corazón, porque un recuerdo es un instante revivido que de nuevo late y nos emociona. Los científicos actuales confirman esa vieja intuición. Los sentimientos nos ayudan a conservar el pasado en la memoria, lo seleccionan, fijan la huella del tiempo atesorado y lo protegen del olvido. Si quieres que alguien te recuerde, emocionale. Cuando se nos muere un ser querido, nos deja solos para albergar nuestros recuerdos comunes. Hay un peligro. Las vivencias más recientes pueden dejar detrás un rastro, en ciertos casos erróneo. En ocasiones la enfermedad o la vejez transforman a los que tanto nos quisieron. Los vuelven sombras, avatares cansados, fantasmas pálidos con solo destellos lejanos de su luz anterior. Los vemos cambiar y declinar paso a paso. Olvidan, callan, dejan de escuchar, languidecen, se repiten, se empecinan, se aferran, caen en manías o bucean en océanos de angustia incomunicable, porque no se encuentran bien. Sería triste quedarse solo con la imagen del último trecho, cuando las personas no son lo que eran, cuando ya no les quedan fuerzas y tampoco nos pueden querer con el desprendimiento de antes. Volviendo al corazón del pasado, nosotros, los vivos, aprendemos a difuminar el final y revivir sus mejores días. A veces se necesita olvidar para recordar mejor. Híjole, está increíble. Volver al corazón. Recuerdos un instante revivido y de nuevo late y nos emociona. ¿Cuántas personas parece que ya en las últimas, como dicen, las últimas etapas, pues no nos pueden querer igual, no nos pueden hablar igual, no nos pueden hacer sentir especiales, pero tú mandas llamar esos recuerdos y los mantienes vivos, es el latido. Recordar es una palabra que significa volver al corazón. ¿Qué recordaremos el día de hoy? Pues bueno, con esto casi ya termino todos los ensayos. Son muchísimos ensayos de Irene Vallejo. Si siguen o tienen redes, yo les recomiendo que la sigan. Así es tal cual, Irene Vallejo. Eh, Tiene 47 años, un solo hijo, creo. Escribe todos los días. Hay algo publicado por ella que lo aterriza y lo vives y parece que te está hablando a ti. Entonces lean, encuentren en ella tal vez cosas interesantes. Recibe muchos premios también, la reconocen mucho y viaja mucho. Y ella trata muchísimo de fomentar la oralidad, lo que estamos haciendo aquí, fomentar los clubes de lectura. Dice, por ejemplo, lo bello que dice ella, los clubes de lectura son un acto de resistencia. Esto que estamos haciendo es resistir. ¿Ante qué? Ante lo que te acongoje, ante lo que el mundo esté viviendo, ante lo que tú vivas en este momento peculiar, sea bueno o malo, es un acto de resistencia y es un ritual que debemos de mantener vivo.
Si aquí nosotros estamos escuchándonos en una lectura y tú después decidiste leer por tu cuenta, pues ya estás haciendo un ritual, estás generando un ritual en tu vida, así como si te gusta pintar, si te gusta hacer carpintería, si te gusta tejer, si te gusta ir al cine, ver documentales, escuchar música, hacer cerámica, cualquier detalle, creo que es el ritual que te mereces y nos merecemos ese tiempo. Bueno, este ya fue mi comercial, Irene Vallejo. También por comercial, mañana jueves toca grabación en mi punto, bueno, una acción que hago cada 15 días, leo fragmentos de libros en el portal del adulto mayor. Es un portal que se localiza en Facebook. Vale mucho la pena porque encuentran cápsulas de todo tipo, cápsulas de medicina, alimentación, abogado, música, baile, danzón, pintura, eh, todo, la clase de temas que quieras, ahí los vas a encontrar grabados. Y yo pongo mi granito de arena con la literatura. Entonces mañana continúo con la lectura de un tercer libro. Siempre son pequeños fragmentos, no me aviento un libro completo con ellos. En este caso sí, porque el libro es muy ligerito y se llama Donde habitan los ángeles. Mañana me voy por el tercer bloque, todos los jueves, cada 15 días a las 11 de la mañana y se queda grabada la cápsula. Entonces vale mucho la pena que lo ¿Quién visiten es el por el autor del contenido. libro? Es una profesora, es una educadora, se llama Claudia Celis. Claudia Celis, ahorita creo que ya no está escribiendo nada recientemente, no tiene novelas escritas. Es una lectura llena de amor, es una lectura para que recuerdes tu infancia, para que viajes a San Miguel de Allende con Panchito y que vivas como él vive con sus tíos abuelos y lo enternecen y lo educan y lo cuidan porque no hay un padre o una madre presente. Entonces, también hay tíos abuelos que hacen esa función y la llevan al 100, perfecto, con cada anécdota, son capítulos muy cortitos y hasta te ríes porque el tío Tacho tiene unas travesuras muy peculiares, entonces vale mucho la pena, donde habitan los ángeles. Siempre les digo, donde habitan los ángeles, la foto, la brújula, pues ¿dónde está tu ángel? Y yo creo que el tío Tacho y tía Chabela son los ángeles para Panchito. Pero bueno, ya acabamos de tanta introducción. Vámonos a cuentos. Seguimos con cuentos cortos o novela corta donde hay una interacción contigo mismo, con la psicología del escritor, por qué lo habrá escrito, qué estará pasando en su vida, algo oscuro, algo negro. Cuando conocimos a Edgar Allan Poe, el escritor de cuentos americano, nacido en Boston, pues sabíamos que su vida era oscura porque alrededor de él siempre había muerte, había enfermedad, no había amor, había alcoholismo. Entonces, ¿qué le hace escribir? Pues no va a escribir novelas de amor, ¿verdad? Romanticismo, ni ciencia ficción, va a escribir terror, va a escribir muerte, va a escribir suspenso, eh, incoherencias también, ¿no? Entonces, su estado de ánimo lo reflejan las letras. Y ahora yo sigo siendo fan de Claudia Piñeiro. Leanla cuando puedan. Si quieren empezar con ella, el primer libro que les recomendaría se llama Catedrales. Catedrales de Claudia Piñeiro. Está bien, bien padre ese libro. Y hay un cuento pequeño que no nos vamos a ir al 100% de terror o de suspenso, pero sí como la razón de ser del ser humano. A veces el ser humano oculta cosas a sus familiares, a veces el ser humano lastima o prefiere guardar secretos para no lastimar y llevar una doble vida. Entonces aquí vamos a vivir eso, un suspenso de ¿por qué? ¿Qué pasará? ¿Por qué están dos valijas? Acuérdense, ella es argentina, entonces hay palabras muy estilo de Argentina. Dos valijas son dos maletas, ¿verdad? Entonces el primer cuento de Claudia Piñeiro se llama Dos valijas y dice, dos valijas. Eso dijo Mauro. Volví a preguntar, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro, respondió con paciencia Mauro. Todos me tenían paciencia en aquellos días. No pueden ser dos, insistí. Pero Mauro ya no dijo nada, porque ahí estaban las dos, en el recibidor del departamento. Apenas se atrevió a señalarlas con las manos abiertas, las palmas hacia arriba, mientras vacilaba en el marco de la puerta, dudando de si entrar o irse. Pasa y nos tomamos un café, le dije. ¿Estás de ánimo? Mira, que no hace falta. Si quieres descansar o estar sola, lo entiendo. No, tomemos un café, que me va a hacer bien, le dije a Mauro. Dije sin estar segura de qué cosa me podía hacer bien. Mauro me había hecho el favor de ir a retirar las valijas de Fabián del aeropuerto y no me parecía bien dejar que se fuera sin siquiera ofrecerle un café. El cuerpo de Fabián lo había retirado mi hermano una semana antes y se había ocupado de todo, reconocer ese cuerpo, organizar el velorio, disponer el entierro.
Yo no habría podido. Un infarto en pleno vuelo le dio a Fabián. Fabián había subido vivo en Chile y bajado muerto en Argentina. Un médico que viajaba en el avión le hizo masajes cardíacos y otras maniobras, pero no fue suficiente. Mi marido Fabián murió 10 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza. Los primeros días después del entierro solo podía pensar en ese preciso momento, el de su muerte. Cuando el médico miró a alguien, la azafata tal vez, y dijo, ya no hay nada que hacer. Pensaba también en los otros pasajeros, en el resto de la tripulación. ¿Qué habrá pensado cada uno de ellos? ¿Qué habrá hecho? ¿Cuál habrá sido la última cara que Fabián vio antes de morir? ¿Cuáles los últimos ojos con los que hizo contacto? ¿Quién le tomó la mano, si es que alguien se la tomó? ¿Quién le habló hasta que se fue? Quizá me concentraba en esos detalles para seguir pensándolo vivo, para tenerlo conmigo en ese instante anterior a la muerte, en el que yo no pude estar a su lado, hasta que llegaron las dos valijas y las preguntas cambiaron. Mauro, mi amigo, me esperaba sentado en el living cuando apareció con la bandeja y los cafés. Estaba segura de que había viajado solo con una valija, le dije, otra vez mientras le alcanzaba su taza de café. A mí también me sorprendió, no fueron tantos días, pero pregunté y me mostraron que las dos etiquetas de las valijas estaban a su nombre. De hecho, todavía tienen puestas las etiquetas, dijo Mauro, y se acercó a una de las valijas. Tomó la etiqueta que colgaba de la manija y leyó Fabián Tarditi. Luego hizo exactamente lo mismo con la otra valija, Fabián Tarditi. Levantó la vista y me miró como con resignación. Quizá compró cosas allá y no le alcanzó el espacio o traía folletería de la empresa, ve tú a saber. Ya verás cuando las abras. Pero quédate tranquila que las dos son de Fabián. Sí, ya veré, le dije, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Perdóname, estoy harta de llorar, me disculpé. Es lógico, me consoló y preguntó, ¿cómo está Martina? Supongo que mal. Se le fue su padre tan de repente, pero hace un esfuerzo por sostenerme a mí, así que me demuestra poco. Espero que se descargue con sus amigas o con su novio. Seguro que sí, dijo Mauro. Yo asentí, me tomé mi café y ya casi no hablamos más. ¿Quieres que te ayude a llevar las valijas al cuarto? Me ofreció Mauro antes de irse, pero le dije que no. Todavía no estaba preparada para abrirlas y encontrarme con las cosas de Fabián. Tampoco quería dormir con ellas en nuestra habitación, así que se quedaron allí. Recién me ocupé de las valijas 3 días después. Pasaba junto a ellas, salía y entraba, pero no las movía de donde Mauro las había dejado. La noche en que terminé abriéndolas, venían a comer a casa mi hija Martina y Pedro, su novio, y no me pareció prudente que mi hija se encontrara con ellas así, señalando la presencia de un padre que ya no estaba. Por eso, antes de terminar de poner la mesa, las empujé a mi cuarto y ahí las dejé. Comimos, charlamos, lloramos un poco. Pedro puso música, nos preparó café cada tanto y le tomaba la mano a Martina o le susurraba algo al oído. Cuando se fueron, por fin me decidí. Tenía que abrir esas valijas, aunque me espantara encontrarme con las cosas de Fabián, aunque las prendas que sacara olieran a él. ¿Se guardan las prendas de un muerto en los mismos estantes donde se las guardaba cuando estaba vivo? ¿Por cuánto tiempo? Me acerqué a las valijas. Las dos tenían candado numérico, pero eso no me presentaba alguna dificultad, porque desde que vinimos a vivir a este departamento, pusimos siempre en todo candado, locker o cerradura que tuviéramos que compartir, los 4 números de la dirección de nuestra casa. 1563. 28 años vivimos juntos en la calle Salta, 1563, quinto piso, departamento A. Subí una de las valijas sobre la cama. Puse los números del candado en la posición 1563 y el candado se abrió. Deslicé el cierre. Allí estaban sus cosas, todo ordenado tan meticulosamente como siempre. No conocí nunca a nadie que hiciera las valijas con la perfección con la que las hacía Fabián. El traje gris que llevaba por si tenía reuniones de trabajo más formales, su camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas, un pantalón sport, su suéter azul, los zapatos de vestir y un cinturón del mismo cuero en otro compartimento. El jeans lo traía puesto, lo mismo que su camisa celeste de mangas cortas, su mocasín, su campera de lluvia. Todo perfectamente doblado, la ropa interior sucia dentro de una bolsa, las camisas abotonadas, etcétera. El perfume, la pasta dentrífica, el cepillo y los artículos para afeitarse en el neceser de cuero que le regalé para su último cumpleaños. Cada cosa que sacaba olía a él.
Lloré. Dejé para último momento el cierre interior. Allí solía guardar los regalos que nos traía de sus viajes. Fabián siempre viajó por trabajo, dentro del país cuando recién se recibió de arquitecto y durante los años que ejerció la profesión en forma independiente. Y a Chile, Uruguay y Brasil desde que trabajaba como gerente regional para una empresa de equipamiento de oficinas. De cada viaje nos traía algo, aunque fuera una pavada, algo que nos hiciera sentir que estando lejos había pensado en nosotras. Cuando Martina se fue a vivir con Pedro, ya no le trajo regalos en cada viaje, sino de tanto en tanto. Pero a mí sí. Deslicé el cierre y metí la mano. Saqué un sobre de papel, era de una casa de ropa de mujer de Las Condes. Lo abrí, dentro había un pañuelo de seda color fuchsia, con flores celestes, amarillas y blancas. Me lo llevé al pecho y lloré otra vez. Decidí que por un tiempo, hasta que supiera qué hacer con sus cosas, mantendría el placard de Fabián tal cual estaba. Así que guardé cada prenda en su sitio. Cerré la valija y la subí al estante de donde mi marido la había dejado el día antes de viajar, por última vez. Luego puse la otra valija sobre la cama. Coloqué los números de siempre en el candado. 1563. Pero esta vez el candado no abrió. Miré los números, dudé de si ese 6 era un 6 o un 8. Me calcé los anteojos y volví a checar los números. 1563. Probé a abrir otra vez y nada. ¿Y si finalmente yo tenía razón y esa no era una valija de Fabián? Leí yo misma la tarjeta personalizada que aún colgaba de ella. Fabián Tarditi. Giré los números en el candado y volví a dejarlos en la posición 1563. Tampoco. Pensé un instante. Probé con su fecha de cumpleaños, con la de mi hija Martina, con la mía. No funcionaron. Finalmente volví a la etiqueta y fue entonces cuando empecé a comprender. Debajo de su nombre estaba la dirección y el teléfono. El teléfono era el que conocía, el celular que tuvo siempre, ese al que yo le llamaba, pero la dirección era otra. Jonás 764, Pinamar. Jonás 764, Pinamar. ¿Qué dirección podía ser esa? Volví al candado. La cerradura tenía 4 posiciones. Hice lo mismo que hicimos tantas veces que nos enfrentamos a candados con más dígitos que nuestra dirección. Agregar nueves a la izquierda. Puse un 9 en la primera posición, luego un 7, un 6 y por último el 4. Formé el número 9764. El candado se abrió. Deslicé el cierre, levanté la tapa y me quedé sin aire. Lo que vi dentro era una copia exacta de lo que traía en la otra valija. El traje gris, la camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas, el suéter, los zapatos, el cinturón, ropa sucia, un neceser. No podía pensar, no podía entender o no podía entender aún. Entonces abrí el compartimento donde Fabián guardaba los regalos y allí estaba el sobre del papel del negocio de las Condes. Pero había algo más, otra bolsa pequeña. La abrí y saqué lo que contenía. Ropa de bebé, un enterito de algodón celeste con ositos marrones, un babero, un par de soquetes. Me recosté en la cama. La cabeza me latía como si fuera a explotar. 2 valijas idénticas significaban lo que se cruzaba por mi mente. Idénticas, ¿no? En una había ropa para un bebé. ¿Y si no qué? ¿Por qué alguien llevaba valijas duplicadas? ¿Una mujer y un bebé de Fabián en la ciudad de Pinamar? ¿Qué habría hecho Fabián con la otra valija si no hubiera tenido un infarto en el avión? ¿La habría dejado en la oficina? ¿En el baúl del auto? No podía ser. Tenía que haber otra explicación. Pero si la había, yo no la encontraba. Anduve por la casa de un lado a otro, elegí y descarté amigas con quien compartir y decirle lo que me pasaba. Tampoco quería decírselo a mi hermano. Pensé en mi hija Martina, en cómo se lo diría, en si se lo diría. También pensé en llamar a Mauro, el amigo más cercano de Fabián, al menos el más cercano que yo conocía. Pero desestimé la idea. Era imposible que Mauro supiera. Si hubiera sabido, no me habría entregado la valija extra. Habría protegido a su amigo hasta las últimas consecuencias. La habría entregado allí donde esa valija debía estar. Y cuando pensé eso, que Mauro habría llevado la valija allí donde debía estar, fue que supe qué era lo que yo iba a hacer. Viajar a Pinamar a entregársela a una mujer que tal vez ni siquiera sabía que Fabián ya no regresaría. Tomé algo para dormir y dejé que mi cuerpo decidiera qué hora era buena para despertar. Amanecí como a las 10 de la mañana. Cargué en el auto la otra valija, esa que traía una dirección en Pinamar,
hacia donde yo me dirigía. Nunca había manejado sola en ruta. Nunca incluso había ido a Pinamar desde nuestro casamiento. Sí, antes de solteros, cuando Fabián tenía un par de obras allí, lo acompañé, pero nada más. Pero a mí nunca me gustó la playa. Así que nuestros destinos siempre fueron otros. Villa, La Angostura, Mendoza, Córdoba, etcétera. Busqué la ruta más apropiada en Google Maps. Sabía que tenía que tomar la avenida 2 y luego desviar en Dolores. Allí pregunté en una estación de servicio y me indicaron un camino más corto, un poco desolado, pero que me ahorraría más de 50 kilómetros. Y eso hice. Quería llegar cuanto antes, conocer de una vez a esa mujer y al hijo de Fabián, para luego volver y olvidarme de ellos. Si podía, me pregunté desde hacía cuánto estaría ella en su vida. Yo nunca había notado nada. Fabián había estado un poco distante el último tiempo, y tal vez los dos estábamos meramente cariñosos o un poco cariñosos, pero hacía 28 años que estábamos juntos, y el hecho de que decayera su líbido o lo mío no parecía alarmante en lo absoluto. Ahora me daba cuenta de que su líbido no había decaído, sino que estaba puesto en otro sitio. ¿Una mujer de qué edad? ¿35? ¿40? Tenía que ser bastante joven para tener un bebé, pero también una edad adecuada como para estar con un hombre de 55 años. Miré a un lado de la ruta y vi un Cristo gigante que invitaba a un viacrucis en Mariariga, así que supe que estaba muy cerca, que pronto estaría frente a la mujer a la que le entregaría una valija que no me pertenecía. ¿Qué le diría? ¿Me enojaría con ella? ¿La insultaría? ¿Le daría el pésame? En la rotonda de entrada a la playa Pinamar me detuve. Puse la dirección en el GPS del teléfono y era Jonás 764. El GPS buscó y luego me indicó el camino. Fui despacio. Temía llegar y hacer un escándalo, o desmayarme, o no atreverme y volver a mi casa. Ir despacio me permitiría tomar coraje. Un rato después me detuve frente a la dirección con la que había abierto el candado. Era una casa sencilla, con un jardín cuidado delante. Bajé y toqué el timbre. No salió nadie. Insistí. Y luego otra vez. Un hombre que entraba a la casa vecina me dijo, ¿están en el bar? ¿Cuál bar? Le pregunté. El del centro, me dijo. El de la playa en esta época del año lo tienen cerrado. Ah, claro, dije, como si supiera de qué me estaba hablando. Y antes de irme agregué, ¿me indica el camino, por favor? Hace años que no vengo de visita y tengo miedo de perderme. El hombre se puso junto a mí y dibujó en el aire un mapa que traté de aprender de memoria. A mi modo se llama, dijo. Lo miré sin entender. Y él dijo, el bar. Ahora se llama A mi modo. Le cambiaron el nombre hace un tiempo. Le digo para que no se confunda, por si no sabía. Ah, sí, claro, sabía, pero le agradezco. Mentí y me subí al coche. Hice el camino que me había indicado el hombre con dificultad, pero ahí estaba el mar, a mi modo. Entré y me senté en una mesa. Enseguida vino una mujer a atenderme, una mujer embarazada, que no podía tener más años que mi hija Martina. No había un bebé, sino una mujer embarazada. Sentí pena por ella, pero también enojo. ¿Cómo Fabián había podido tener una relación con una mujer de la edad de nuestra hija Martina? ¿Quién era ese hombre con el que compartí 28 años y recién ahora empezaba a conocer? ¿Cómo se puede tener un hijo de una chica de 20 y pico a los 55 años? ¿Cuándo pensaba decírmelo? ¿Pensaba decirlo alguna vez? Perdona, señora, ¿qué le sirvo? Dijo la mujer en voz alta, seguramente porque ya lo había dicho antes, pero yo no la había escuchado. Un café, por favor, un café. Ella desapareció detrás del mostrador. Tuve que contenerme para no ponerme a llorar. La mujer salió de la cocina a buscar algo, pero alguien la llamó desde adentro. ¡Martina! Y la chica volvió a irse. Se me nubló la vista. Mi marido tenía un amante de la edad de nuestra hija, que se llamaba como nuestra hija. Sentí asco. Me lo imaginé diciéndole cosas, nombrándola con el mismo nombre que eligió él mismo para nuestra hija Martina. Yo quería llamarla Carolina, pero él insistió y yo acepté. Entonces la chica salió de la cocina con mi café, caminó hacia mi mesa y lo dejó frente a mí. Luego me acercó un servilletero y los sobres de azúcar. ¿De cuánto tiempo estás? Le pregunté con voz ronca, casi sin pensarlo. De 6 meses. Van a ser para fin de año. Ah, qué bien, le dije. ¿Es un varón? Sí, es un varón, respondió ella. Si no me equivoco, el médico me hizo la ecografía y me dijo que sería un varón. Eres muy joven para tener un hijo. No, no tanto, tengo 26. ¿26? Repetí. Uno más que mi hijo, que mi hija. Ella sonrió.
Acomodó una de las sillas de otra mesa y volvió al mostrador. ¿Cómo decirle a esa mujer, a pesar del rencor que sentía, que su hijo no tendría padre porque había muerto de un infarto en el avión que lo traía de Chile? Desde hacía cuánto tiempo estaban juntos. Ella era tan joven. ¿Qué necesidad había tenido Fabián de llevar con esa chica una vida igual a la que llevaba conmigo? Dos valijas, pensé. Me sentía demasiado incómoda. Quería irme ya, pero antes debía completar lo que me había llevado hasta allí. Dejé el café sin tomar y fui al auto. Bajé la valija y volví al bar arrastrándola conmigo. Cuando entré no había nadie. La llamé por su nombre y el de mi hija, Martina. Entonces ella salió de la cocina y me vio allí, parada junto a la valija. Te traje la valija de Fabián, dije. Parecía asustada. Miró hacia la cocina y gritó, ¡Mamá! Una mujer muy parecida a ella salió de inmediato. Se detuvo junto a la chica y se quedó mirándome. Por fin entendí. En sus ojos vi que ella, esa otra mujer, sabía quién era yo. Sabía que Fabián había muerto y por qué estaba allí. Se acercó, tomó la valija y dijo, gracias por traérmela. Yo, en cambio, no pude decir nada. Sonreí, no sé a cuenta de qué. Me quedé mirándola un tiempo incalculable, un tiempo muerto. Luego me di media vuelta y me fui. En esa corta distancia que recorrí hasta el auto, pasaron por mi cabeza imágenes de la vida duplicada de Fabián. Las dos valijas, las dos casas, los dos suéteres azules, los dos trajes, las dos hijas con el mismo nombre, sus dos mujeres. 28 años conmigo. ¿Cuántos con ella? 29, 30. Subí al auto y encendí el motor. Tardé en irme. Me llevó un tiempo encontrar el coraje para dejar por fin lo que no era mío. Miré una vez más hacia el bar. En la puerta estaba la otra mujer de Fabián, un paso más atrás, su otra hija. La mujer sostenía en la mano un pañuelo de seda, color fuchsia, con flores celestes, amarillas y blancas. Y aquí acabamos. ¿Qué tal? ¿Se esperaban que las dos valijas tuvieran eso o que tuvieran un cadáver adentro? ¿Qué se imaginaban? Yo pensé cuando dijo, ya lo abrí y me quedé sin aire, es que va a encontrar huesos, va a encontrar algo, va a encontrar herramientas, sangre. O sea, yo me fui más al extremo, ¿verdad? Me fui a lo dramático y ahora sí al terror, terror puro. Pero los cuentos te dan también ese estilo simbólico y la dualidad, las vidas, son cuentos pequeños, hay pocos personajes, pero también te puedes ver reflejado en no necesariamente ser como Fabián, pero lo que ocultamos, las vidas que llevamos secretas. Y yo creo que lo hizo de una manera magistral con un ejemplo tan sencillo que no te imaginas también, lo puso como un poco dramático, ¿no? En un avión, que mueres, que se bajan dos maletas tuyas y te quedas de manera extrañada porque dos, si yo nunca lo noté. Entonces, ¿alguien veía venir este final, esta dualidad de historia? ¿Cómo lo sintieron? Maldito Fabián, maldito, aparte de ser maldito Fabián, pues lo descubres, o sea, hay un poco de, pues de agradecimiento porque nunca me di cuenta, o hay un poco de dolor y coraje porque ya no vas a poder externarlo, ¿no? Los silencios que te obligaron a guardarlos sin querer, ¿no? ¿Alguien quiere compartir algo de esta lectura? ¿Les gustó el cuento? ¿Se la voló Claudia Piñeiro? ¿Qué sintieron? ¿Todo perfecto? Lástima, ha de haber dicho lástima que se murió, si no, porque sí, me quitó la oportunidad de matarlo yo. Exacto, o sea, se salvó porque su muerte hubiera sido peor, ¿no? Ahí sí ni la mano le doy, ni lo apoyo, ni le hablo a la ambulancia y quédate ahí como estés, ¿no? Entonces, pueden ser irónicos los cuentos, porque no sé si también recuerdan, hace como tres sesiones leímos a Almadelia Murillo y ella era muy sarcástica y muy irónica en sus cuentos de la vida que llevamos hoy acelerada, de la dieta, del gimnasio. Entonces, no necesariamente tiene que haber muerte para irte al lado sarcástico del cuento, pero sí nos vamos al contraste porque no todo es, eras una vez un príncipe y una princesa que vivieron felices para siempre, sino es una manera de externar emociones con una simplicidad que no te complica y además te lo lleva del principio al fin con argumentos muy sencillos, ¿sí? Las dobles vidas, los silencios, se vale también decidir tener esas aventuras, pero pues bajo qué criterios, ¿no? Entonces, no es para juzgar el cuento, ni mucho menos, pero sí para disfrutar la creatividad, ¿no? De Claudia Piñeiro. Mande, Conchita, adelante. Bienvenida.
sé que la segunda maleta era de alguna chica que lo había acompañado al viaje. O sea, Ah, mira. ajá, o sea, como que eh, era la ropa y las pertenencias de alguien, de una mujer que lo había acompañado. Y al final me queda la duda, ¿quién era la otra? Porque al parecer la hija Martina, que embarazada, creo que era un poco mayor que la hija de la esposa. Entonces ahí me queda la duda. ¿Quién Sí, ¿quién era la fue? otra? Sí, Ujú. ¿verdad? Sí, se empalman, creo que por 26 años y dice, bueno, a lo mejor llevan juntos 28, 29 para que la hija tenga 26. Entonces, si yo llevo con el 28, haces matemáticas y no sabes con quién empezó, ¿verdad? También te vas al más allá, ¿no? Pero la psicología de los personajes y también el qué harías, siento que también es un breve cuento para que tú te pongas en zapatos de qué haría yo y cómo actuarías, qué haría tu yo adulto, ¿no? También el yo adulto, no nada más tu niña con una rabieta de me engañó, sino mi yo adulto, de manera ahora sí que la vida te lo pone así, no hay alguien a quien reclamarle, simplemente hay alguien a quien decirle, pues hasta luego, ya te fuiste al más allá, ¿no? Entonces se queda ahí el coraje o la ira que hubieras hecho, creo que es también la psicología como lector, nos ponemos en nuestros zapatos, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, entonces, este es un cuento que a mí me pareció increíble. Son las 11:10. Tal vez no alcance a leerles el otro, o terminar el otro, pero también es de Claudia Piñeiro y se llama La muerte y la canoa. Aquí yo creo que Claudia se proyecta porque maneja la historia de un escritor. No sé si han visto películas, ahorita se me fue el nombre de una película increíble, creo que se llama La esposa, The Wife, y habla de un escritor que va a recibir el premio Nobel. Y resulta que pues lo están honrando por toda su vida literaria, ¿no? Su reconocimiento literario, grandes novelas, pero en la película dejan entrever que cuando él es joven y conoce a su esposa de toda la vida, la que tenía el talento por escribir era ella, no él. Entonces hay sinopsis y hay pequeños destellos en la película que te dejan ver, bueno, quién tenía el core o el núcleo o la esencia de la historia, quién hizo todo el planteamiento, quién creó los personajes, quién le dio esa narrativa, ella y se merece el Nobel o él, pero vamos a ser capaces de reconocer ese engaño ante toda la sociedad sueca y ante el rey y ante todos y decir yo no me merezco el Nobel. Entonces, esa novela vale mucho la pena. No les estoy spoileando mucho porque hay que ver la psicología del matrimonio. Pues también tiene mucho que ver en historia y a eso me voy porque de eso trata la película. Cuando un escritor realmente escribe o se roba las ideas de alguien. Y aquí viene este cuento. Dice, La muerte y la canoa. Apenas unas semanas atrás, la librería española Papiros había abierto una sucursal en Buenos Aires, en San Telmo, frente a la Plaza Dorrego, apostando al turismo constante de la zona de la ciudad. Y para darle difusión al emprendimiento de la librería, nada mejor que convocar al escritor estrella del momento, Martín Jenner, a dar una charla y firmar ejemplares. Jenner llegaría puntual, como era su costumbre. Por eso había salido con anticipación más que suficiente. Aunque le tomaría casi media hora, había decidido ir caminando a la librería desde su departamento de Puerto Madero, alquilado para él por la editorial después de su divorcio como parte de su último y fabuloso contrato editorial. Ningún otro autor en Argentina había logrado nunca una condición de negociación semejante, pero ningún otro autor vendía más de 500.000 de ejemplares de cualquier trabajo que publicara, sin importar qué clase de libro fuera, solo porque llevaba la firma de Martin Jenner. De camino, le sorprendió lo sucia que estaba esa parte de la ciudad, la gran cantidad de baldosas rotas, pero sobre todo los grupos de muchachos que escuchaban a todo volumen música de dudosa procedencia, como le había oído decir a un colega que despreciaba cualquier manifestación artística posterior al siglo XIX. Esos jóvenes sentados en medio de la vereda mientras tomaban cerveza no hacían nada. Martín Jenner sintió que a su paso, a diferencia de lo que le sucedía en otros barrios de Buenos Aires, nadie lo reconocía, ni siquiera lo miraban. Sentirse ignorado más allá de pretenderlo, lo indignó. Esta gente no lee, se dijo, para sí cuando pasaba frente a la estatua de Mafalda en el paseo de la Historieta. Y una mujer le pidió si podía tomarle una foto sentada en el banco, junto al personaje de Quino. Estoy apurado, dijo Jenner, y siguió sin detenerse. A pesar de la caminata, llegó impecable a la librería.
Allí sí, junto a tanta gente que había ido por él, se sentiría cómodo. Buscó su imagen en la puerta de vidrio de la entrada, se acomodó el pelo y la solapa del saco. La sala ya estaba colmada y eso le quitó la inquietud que le había producido ser ignorado en su caminata. La nueva Papiros era un lugar bastante grande, pero la concurrencia había excedido las previsiones de los organizadores, que tuvieron que agregar sillas y lugares poco ortodoxos. Ni bien entró, lo recibieron el dueño de la librería, su editora, que cumplía también la función de estar atenta a cada uno de sus pedidos, del orden que fueran, y también lo recibió el director comercial de la editorial, que solo iba a presentaciones de autores de envergadura. La charla era coordinada por la jefa de redacción de una de las revistas culturales más leídas. Pero a la tercera pregunta, en la que la insegura mujer quiso lucirse, haciendo extrañas vinculaciones entre distintos textos de Jenner, y coronó su teoría diciendo: es evidente que entre esos textos hay un lazo profundo, ¿no te parece? Desde el lenguaje te digo. Entonces el escritor respondió: no, no me parece. Y siguió hablando de lo que a él le parecía, sin devolverle el micrófono, hasta concluir una entrevista que terminó como conferencia. Exactamente una hora después de comenzado el evento, Jenner se despidió sin lugar, perdón, Jenner se despidió sin dar lugar a preguntas del público. Agradeció en general, recibió un gran aplauso y anunció que estaría allí aún un rato más para firmar ejemplares de su libro. Entonces, sí le dio el micrófono a la periodista para que lo calzara en el soporte. Con su habitual sonrisa, sus uñas de manicura perfectas maltadas en color azul y una lapicera Lamy, más usual entre arquitectos que entre escritores, Jenner firmó ejemplares de La muerte y la canoa durante más de una hora. La fila de lectores en busca de su dedicatoria, a diferencia de lo que sucede con muchos otros, no se limitaba a mujeres de mediana edad, sino que abarcaba fans de entre 20 y 60 años, tanto hombres como mujeres. El único denominador común entre ellos era que se mostraban sensiblemente enamorados del autor. Jenner sabía desde hacía mucho tiempo lo que producía en sus lectores y lo fomentaba en distintas estrategias. Así lo hizo también esa tarde en la librería de San Telmo, dedicándole tiempo a cada uno de ellos, prestándole atención y festejando con falsa humildad todos sus halagos. Martin Jenner era el autor más leído del país y también el más traducido. Y las dos cosas tenía la certeza. Se las debía en mayor medida a sus lectores que a la crítica o a sus colegas. Por eso era que Jenner no se limitaba a estampar la firma de los libros, sino que le preguntaba a cada uno de sus lectores su nombre completo, se lo hacía deletrear si era necesario, conversaba con ellos un rato y se sacaba fotos con cientos de celulares o hasta selfies. En esa estrategia de devoción mutua radicaba la razón. Estaba convencido de que sus lectores le fueran tan fieles. Fieles no tanto a lo que escribía, sino a él mismo. Jenner le hacía creer a esa gente allí parada a la espera de su firma que la conocía, que era como de su familia, que había un vínculo. Ese era para Jenner el verdadero motor del contrato autor-lector. Y aunque a él esa intimidad no le gustaba demasiado, más bien le causaba repulsión, la sostenía, porque no le cabían dudas de que influía directamente y quizás de manera exponencial sobre las ventas de sus libros. Hoy un escritor, Martin Jenner, lo sabía desde sus primeros pasos en el mundillo literario. Con solo escribir no llegas a ninguna parte, y él sí que había llegado lejos. Ni bien se tomó la última foto, se incorporó, fue al perchero, se puso el abrigo para salir de la bruma a un mayo húmedo y gris de Argentina. Más allá de la vidriera, en la calle empedrada, un grupo de jóvenes pasaba pateando una botella y hablando a gritos. Parecía que discutían, pero no. Su forma de hablar, su estruendoso manejo del lenguaje, pensó Jenner. En este barrio se van a quedar todos sordos muy jóvenes. Además de oírlos, los vio bajar hacia Paseo Colón, esquivando autos que iban en sentido contrario. Se preguntó si vivirían en el edificio tomado de la otra esquina. Jenner se guardó la lapicera en el bolsillo y por fin bajó del improvisado escenario de la librería. Hacía rato que lo esperaban su editora, el gerente comercial de la casa, el dueño de la librería, para llevarlo a cenar. Lo habrían esperado el tiempo que hubiese sido necesario. Era el escritor superventas, el más exitoso del catálogo de la editorial, el que compensaba las pérdidas que le ocasionaban la publicación de mejor literatura. Estaban ya por irse, cuando alguien abrió la puerta de la librería con ímpetu.
Un hombre de algo más de 30 años. Difícil calcularle la edad con esa barba hipster. Delgado, algo desprolijo. Avanzó hacia ellos. Llevaba una mochila de la que sacó un ejemplar de La muerte y la canoa. El dueño de la librería le salió al paso y le dijo: Disculpe, ya terminó la firma. Si quiere puede dejar su ejemplar y lo pasa a buscar en unos días. El hombre no se movió. Miró a Jenner a los ojos, sin dudar una palabra. Jenner se inquietó por esa situación algo violenta que transcurría en la tensión del silencio. Necesitó romperlo y dijo: Pero por favor, ¿cómo no lo voy a firmar? Es solo un instante más. El escritor metió la mano en el bolsillo y sacó otra vez la lapicera. El hombre le extendió el libro. Jenner, como es costumbre, lo abrió en la primera hoja dispuesto a firmar. Sin embargo, esta vez algo lo confundió. Donde debía estampar su firma, encontró pegada una hoja con renglones arrancada de alguna libreta. Entonces miró al hombre como pidiendo permiso para sacarla, y él le dijo: Lea. Jenner obedeció. Lo hizo mentalmente sin repetir en voz alta lo que leía. Y decía así: Este libro lo escribí yo, señor Jenner. Usted lo sabe, crápula estafador. El escritor Martin Jenner palideció. Le temblaron las piernas. En un primer momento evaluó la idea de contestar, de decir algo, incluso de hacer echar a ese hombre por el personal de seguridad que cuidaba la librería. Pero casi de inmediato, en cuanto pudo controlar el temblor de sus piernas, concluyó que lo mejor era hacer como si no hubiera leído el mensaje. Entonces, sin mirar otra vez el barbudo hipster que lo había traído, firmó su ejemplar, levantando apenas la nota, y se lo devolvió. A su vez, el hombre, sin dejar de mirarlo, aunque Jenner no había hecho contacto visual con él, guardó su ejemplar en la mochila y se fue sin saludar. Qué tipo raro, ¿no? Hay cada personaje en esta ciudad, dijo la editora, que no la había percibido más que la actitud algo prepotente del hombre. Así que lo olvidaron el hecho. Lo llevaron a comer a un sitio clásico, pero de moda, muy cerca, a unas pocas cuadras. Un restaurante vasco que figura en las listas de los 10 mejores de la ciudad. En la entrada del restaurante los esperaba una recepcionista que checó la reserva. El director comercial de la editorial le comentó que no había sido fácil conseguir lugar, pero como sabían que era un lugar preferido para el escritor Jenner, habían movido cielo y tierra hasta lograrlo. La cena transcurrió con normalidad, pero fue algo así como la calma que antecede a la tormenta, porque cuando estaban caminando de regreso hacia la Plaza Dorrego para subir al auto, se toparon otra vez con el hombre de barba hipster. Martin Jenner lo reconoció inmediatamente, lo esquivó y apuró el paso. Gracias a su gesto, los otros advirtieron lo que estaba pasando. Todos se metieron dentro del auto del director comercial con rapidez, sin siquiera abrirle la puerta a la editora ni respetar que entrara primero, siendo la única mujer del grupo. El hombre de la barba se acercó al auto, se paró a un costado junto al parabrisas delantero, levantó el limpiaparabrisas y luego lo bajó dejando apresada una hoja de cuaderno similar a la que estaba dentro del libro que había llevado a la librería. El escritor Jenner intuyó lo que debía decir. El hombre se quedó un rato más allí mirando directo a los ojos del escritor, con el dedo mayor de la mano derecha extendido y el resto en un puño diciendo "fuck you", dijo y se fue. Ninguno de los que estaban dentro del auto se movió ni hizo nada, hasta que finalmente el hombre cruzó la plaza en diagonal y se perdió. Cuando ya no estaba a la vista, el director comercial se bajó del auto y retiró el papel que estaba sobre el parabrisas. Jenner hubiera querido detenerlo, pero sabía que ocultar el contenido de la nota habría sido peor. El director comercial entró otra vez al auto y leyó: El libro La muerte y la canoa lo escribí yo. Usted es un impostor, señor Jenner, una crápula estafador. Ay, por Dios, dijo la editora. Increíble, comentó el librero. Luego, en el auto fue invadido con un silencio incómodo. Y al rato dijeron: ¿Quién será este loco? ¿Alguien le vio cara conocida?, preguntó el director comercial. Jenner movió los brazos en el aire buscando palabras que no encontraba y luego dijo que no tenía ni la menor idea, que lo había visto en la librería por primera vez en su vida y entonces sí les contó el episodio anterior. ¿Cómo no nos dijiste antes?, le reprochó la editora y siguió: Este hombre está muy mal. No es la primera vez que veo una cosa así. En esta ciudad hay muchos que tienen el delirio de que son escritores y que un escritor famoso les robó su obra maestra. En esta ciudad hay más gente que escribe que gente que lee, se quejó el director. Pero a lo sumo te denuncian en un diario o te hacen juicio y listo, siguió la editora. En esos casos lo solucionamos fácilmente. Pero este acoso es peligroso.
¿No les parece que deberíamos hacer la denuncia a la policía?, sugirió el director. Yo creo que sí, dijo el librero. Podemos ir ya. Hay una seccional de la policía aquí cerca. Jenner, el escritor, todavía pálido del susto, intentó mantener la calma, la suya y la del grupo. A ver, esperemos un poco. Nunca me pasó algo igual. Sí que me esperen durante días para darme un libro escrito por ellos o para pedirme un autógrafo o hasta para regalarme una rosa roja. Pero esto nunca me ha pasado. En fin, hay gente rara, intensa, que se obsesiona con uno. Pero en general se les pasa. A este también ya se le va a pasar, concluyó. ¿Quieres que lo corra y le diga algo, como para asustarlo un poco y quedarnos tranquilos de que no te va a volver a molestar? No, 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 no vale la pena. Además, ya debe haber subido a un colectivo o a un subterráneo, respondió Jenner. Mejor no prestarle atención. Arrancaron entonces dando por terminado el intercambio de ideas, pero en el trayecto siguieron hablando del hombre de barba hipster sin evitarlo. El director comercial dejó al dueño de la librería en su casa y después pasó a dejar a Puerto Madero al escritor Martín Jenner, hasta el lujoso departamento pagado por la editorial. ¿Seguro que estás bien, Jenner? ¿Tranquilo?, le preguntó la editora al escritor. Claro que sí, dijo Jenner. Lo único que me falta es perder la calma por un hipster. El gerente esperó con el auto en marcha hasta que entrara y no terminara de cerrar la puerta. Jenner buscaba las llaves en el bolsillo, pero antes de que las encontrara, se acercó el hombre de la empresa de vigilancia que cuidaba el edificio y le abrió. Jenner extendió el brazo hacia el auto a modo de saludo y se despidió. Mientras Martín Jenner avanzaba hacia el ascensor, el hombre de vigilancia le acercó una pila de sobres, toda la correspondencia pendiente que le entregaban continuamente. Ya dentro de su departamento, tiró el pilón de sobre la mesa y se sacó los zapatos y se sirvió un whisky. Jugó con un par de hielos que echó dentro del vaso y se sentó en el sillón. Más que sentarse, se desplomó. A esa distancia de la mesa, observó toda la correspondencia desparramada y uno le llamó la atención. Estaba dirigido a un hombre, pero debajo entre paréntesis decía, crápula estafador. Jenner le dijo al escritor. Habría querido tomarlo con calma, pero era demasiado. Lo abrió temblando. Encontró lo que sospechaba. Una carta donde el hombre de la barba hipster, que por fin había puesto su nombre, Antonio Borda, le recordaba que le había entregado 3 ejemplares de su manuscrito La muerte y la canoa por correo el año pasado. Uno en marzo, otro en agosto y el último en octubre. Como le dije en el último envío, eran las 3 copias que tenía, ni una más. Se las mando sin resguardo, porque confié en su honestidad. No le di a leer la novela a nadie más, solo confié en usted. En la feria del libro me dijo que le encantaría leer lo que yo escribía. ¿No se acuerda? ¿O se lo dice a todos sus lectores? Claro que se lo digo a todos, piensa Jenner, y sigue leyendo. En lo que queda de la carta, Borda le agradece haberlo leído, y luego se extiende en 3 largos párrafos lo siguiente. Que dadas las circunstancias, me doy cuenta de que usted también valoró lo que yo le escribí. Por fin, terminaba la carta con un párrafo que Jenner consideró una provocación. No volveré a ponerme en contacto con usted, pero si no declara públicamente que yo soy el autor del libro La muerte y la canoa dentro de las próximas 72 horas, me suicidaré y usted cargará con eso por el resto de su vida. Martín Jenner sintió que iba a desmayarse. Este loco lo estaba logrando y lo estaba sacando de sí. Y eso a él no le gustaba nada. Necesitaba hablar con alguien. Marcó el número de su editora, pero mejor cortó. Mejor sería decírselo al día siguiente para que dejar a otra persona sin dormir. O tal vez llamaría directamente a su abogado, pensó. En cualquier caso, no temía que el hombre se matara. Dicen que los suicidas lo hacen sin avisar, recordó. Y Antonio Borda había dicho 72 horas. Nadie planea un suicidio a 3 días visita. Así que Jenner estaba seguro de eso. No recordaba haber oído nada semejante. El hipster debe de estar buscando plata, concluyó. Si sabe que otra cosa de él, el escritor más exitoso de la Argentina no lo va a conseguir. Basta de lucubraciones, se dijo, y se tomó una pastilla para dormir y después un tercer whisky. Eran las únicas copias que tenía. Volvió a leer Jenner de esa carta. No creía que la situación fuera de gravedad, pero sí que sin la ayuda del fármaco no le hubiera sido fácil descansar. 3 días después, Antonio Borda, el hipster, apareció colgado frente a la librería Papiros. Los comerciantes de la Plaza Dorrego rodeaban el cadáver que el juez no había autorizado a retirar.
La soga pendía de un cartel de hierro que servía para indicar el nombre de una casa de antigüedades. Antonio Borda tenía en el bolsillo una carta dirigida a quien corresponda en la editorial, donde decía más o menos lo mismo que explicaba en la carta que le había mandado al escritor Martin Jenner. El asunto se convirtió en un escándalo que cubrieron todos los medios. Pasaron semanas hablando del hipster, mitómano, poeta, suicida, en diarios, radios y canales de televisión. Hasta que surgió un asunto mayor, perdón, hasta que surgió un asunto de mayor interés y la cobertura mediática decayó. El escritor Martin Jenner declaró ante la policía y la justicia. Le hicieron un extenso reportaje en uno de los noticieros más vistos del horario central, en el que era muy difícil de ser invitado un escritor como él. No supe medir lo mal que estaba este muchacho, dijo. Me siento culpable. Necesitaba ayuda y no lo vi. A veces pasa que alguien tiene una idea que casualmente otro escritor desarrolla y se siente estafado. Todo el tiempo sucede, coincidencias, temas que están en el aire y que en varias cabezas toman distintas formas literarias. En fin, yo creo que en medio de su delirio, él debía de estar convencido de que me envió su manuscrito y yo publiqué algo que le pertenecía. El delirio tiene caminos extraños, inenarrables, hasta para nosotros los escritores. Una pena que nadie haya tomado lo mal que estaba. Soy agnóstico, pero si no lo fuera, pediría una oración por él. Todo eso dijo el escritor Jenner en la televisión. Y hubo una especie de minuto de silencio. Luego, en el noticiero, completaron la entrevista con un informe que incluía las conclusiones de un importante psiquiatra especialista en suicidios. El hipster Antonio Borda tenía antecedentes de desórdenes psicológicos. Había estado internado en 2 ocasiones. El único familiar que apareció a reconocer el cadáver fue una tía lejana. Unas semanas después, el libro La muerte y la canoa llegó a la 21ª edición. Bueno, no quiero hacer humor negro, pero finalmente el hipster nos hizo un favor, le dijo la editora al escritor Martin Jenner cuando lo llamó para avisarle de esa nueva tirada de la novela. Sí, no me hace gracia el chiste, pero me alegra lo de la nueva edición, respondió Jenner. Luego arreglaron detalles de su participación en el Festival Literario de Brasil, un festival al que estaba muy emocionado por ir. Ya Jenner en su casa se acercó a la ventana. El río estaba más gris que de costumbre. A lo lejos se veía un barco, tan pequeño a la distancia que bien podía ser una canoa. Tuvo ganas de servirse un whisky, aunque si arrancaba a esa hora de la mañana, no iba a poder escribir en todo el día, así que lo descartó. Mejor era ponerse a escribir ya, con su computadora portátil, frente a esa ventana que le regalaba un paisaje único. Pero antes fue a su escritorio, a hacer por fin lo que no había podido hacer hasta ahora. Tal vez por cábala, por respeto al muerto Antonio Borda, por regodeo en saborear un riesgo que en algún momento sintió que podría quebrarlo. No sabía por qué lo haría recién ahora, pero era el momento. Sacó del último cajón las 3 copias del manuscrito de Antonio Borda que había recibido por correo, justo en marzo, agosto y octubre del año anterior. Las quemó dentro de la pileta de la cocina, esperó que los papeles ardieran por completo y con cuidado juntó las cenizas en un jarrón. Le colocó un plato encima por si acaso y ubicó el jarrón en la biblioteca de su living. Allí quedarían hasta que tuviera tiempo de bajar a orillas de ese río, que veía cada día por la ventana. Cuando fuera al río, se juró, iba a esparcir las cenizas. Ojalá en ese momento pasara una canoa y las cenizas volaran frente a ella, como cuando se lanzan las de un muerto a su lugar más querido. ¿Qué tal? Aquí nos quedamos. El escritor Martin Jenner cumple esa imaginación de la escritora real donde está plagiando la obra de Antonio Borda. Entonces, hay una secreta maldad, no nos vamos a un cuento totalmente de terror, pero nos vamos al terror del ser humano, ¿no? Los secretos, lo que guardamos, lo que le podemos hacer de daño a la humanidad con tal de tú salir bien librado. Y creo que ese es el misterio, narra muy bien pues hasta dónde eres capaz de tú llegar a tu cumbre y a tu 20ª impresión a costa de haber copiado la obra de Antonio Borda a quien nadie le creyó. Y por eso hice la relación a ¿no? a la película de la esposa, de Wife, porque habla más o menos de eso. Y ahí no está, no creo que no está basada en hechos reales, pero a mí me impactó la historia. ¿Quién se lleva el crédito cuando eres un escritor? ¿Quién tiene la seguridad? Y hoy en día, si nos metemos ya más a inteligencia artificial y demás, ¿quién se lleva el crédito de lo que escribimos? Cuando escribimos y un chat GPT nos puede hacer una novela entera, ¿hasta dónde
vamos a ser capaces de detectar la autenticidad de una obra o hasta dónde seremos sinceros con nosotros y con los demás. Pues bueno, hasta aquí termino. Muchísimas gracias y acabamos 2 cuentos de Claudia Piñeiro. Nos vemos la próxima semana si me regalan de su tiempo. El próximo martes estaremos aquí para continuar con más relatos cortitos, novelas cortas o cuentos de terror y de suspenso. ¿Sale? Gracias, Ángel, Moni, Nancy, Conchita. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Hasta luego. Cuídense. Bye, bye.